Saludos queridos amigos, espero que estén bien, especialmente con la situación que está pasando a nivel mundial y esperando sobre todo que Dios interceda por cada uno de ustedes y de nuestras familias. Mi nombre es Ángela Denise Zavala Perdomo, soy estudiante de la licenciatura en Matemáticas orientada a la educación secundaria en el ISPODOSU Emilio Prudón, República Dominicana, y actualmente estoy cursando el octavo cuatrimestre con la asignatura de práctica docente. El propósito de este video es mostrarles una planificación diaria que he realizado, hacerles ver cuáles estrategias, métodos e incluso recursos de evaluación pueden utilizar en un plan de clase diario. Mi planificación está diseñada para el segundo grado del nivel secundario, con el tema de perímetro de un polígono en el plano. Comencemos por mostrarles la intención pedagógica del día. La misma es que los estudiantes puedan utilizar el perímetro de polígonos en el plano para resolver situaciones de la vida cotidiana. Cabe destacar que la situación pedagógica se elige de acuerdo a los objetivos que se quieren lograr en el día. La competencia específica del área se están ubicadas en el diseño curricular, en este caso, el nuestro es el diseño curricular dominicano. Entonces, la primera es resuelve problemas. Resuelve de diferentes formas problemas relacionados con polígonos en el plano. Y la otra es modela y representa figuras geométricas en el plano cartesiano. Los contenidos, por su parte, son conceptuales, procedimentales y actitudinales. Los conceptuales, el plano cartesiano y la distancia entre dos puntos. Dentro de los procedimentales está la resolución de problemas cotidianos en los que intervienen cuerpos y polígonos en el plano cartesiano, y en el actitudinal, la valoración y la estimación, la solución de problemas de perímetros de polígonos. Ahora sí, empezaré a explicar cómo implementar esta planificación. El inicio. Cabe destacar que cada día de clases o cada encuentro tiene un inicio, un desarrollo y un cierre. El inicio. Como es de costumbre, entrar al aula, dar los buenos días, como dice por aquí, organizar el aula. Cabe destacar que no siempre que entres a un aula, el aula va a estar organizada. Entonces, organizar el aula, no tomarse más de 10 minutos en el inicio para que el tiempo de la clase sea efectivo, o sea, no perder el tiempo en cosas que no se deben. La retroalimentación por medio de la técnica de recuperación de saberes previos, la cual se puede utilizar de diversas formas. En mi caso en particular, me gusta hacerla con preguntas desarrolladoras como ¿qué es el perímetro de los polígonos? ¿Alguien sabe cómo hallar la distancia entre dos puntos del plano? Antes de decir el tema, hago las preguntas para que los estudiantes vayan imaginándose de qué vamos a hablar. Un ejemplo para esto, o sea, podemos utilizar un instrumento de evaluación en esta parte, en la recuperación de saberes previos. El instrumento que vamos a utilizar o que yo voy a utilizar en particular va a ser un cuestionario. El cuestionario tiene 7 preguntas desarrolladoras que nos ayudarán a que los estudiantes vayan encariñándose con el tema o conociendo el tema. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes el tema de la clase anterior? ¿Creen que existe alguna relación entre el tema anterior y este tema? ¿Cuál es la fórmula para hallar la distancia entre dos puntos? Cabe destacar que estas preguntas son realizadas basándome en que estos temas ya se dieron anteriormente. Estos son continuaciones de temas. ¿Cuáles son las coordenadas de un punto en el plano? ¿Qué es el perímetro? ¿Cómo se halla el perímetro de un polígono? ¿Y cuáles son los polígonos más comunes? Estas 7 preguntas ayudarán a que los estudiantes vayan relacionándose con el tema, y de este modo introducimos el concepto del día sin necesidad de haber leído o explicado todo de nuevo, sino que relacionamos con los contenidos que los alumnos ya conocen. Pues, finalizado esto, pasamos al desarrollo. El desarrollo, un encuentro generalmente tiene 45 minutos.
En el inicio nos pasamos 10, pero en el desarrollo vamos a tomarnos 25, porque recuerden, debemos explicar y asignar ejercicios. Entonces, en el desarrollo, dice, la maestra explicará el tema, es decir, luego de haber introducido todos los conceptos, la maestra debe proceder a explicar lo que corresponde. Se entregará un folleto, luego de explicar, se entregará un folleto con una serie de ejercicios. Para explicar el tema, siempre es bueno auxiliarse del material que posean los estudiantes. En este caso, por ejemplo, los estudiantes suelen tener libros de texto. Los libros de texto suelen tener ejemplos muy buenos, entonces utilicemos siempre lo que los estudiantes tengan a la mano y que sea de su conocimiento para que los mismos no se pierdan. Por ejemplo, uno de los ejemplos que se pueden utilizar también es, en este caso, como es de aplicación, entonces debemos llevarlo a la vida cotidiana. Es uno que tengo por aquí, déjenme mostrar. Un carpintero debe construir una ventana de forma de un triángulo de isósceles y la forma que tiene y la información que tiene, perdón, son solo los vértices del triángulo, cuyas unidades dadas en centímetros. Él desea saber el perímetro para calcular la longitud de madera que utilizará. En este problema se nota que estoy contextualizando el perímetro de los polígonos en el plano. Estoy haciendo énfasis en que es un carpintero y que quiere construir una ventana, pero necesita saber qué cantidad de madera necesita o qué longitud de madera necesita para la construcción de la misma. Entonces, así los chicos van contextualizando los problemas y apropiándose de los mismos. Luego de explicar, se entregará un folleto con una serie de ejercicios. Cabe destacar que estos ejercicios deben estar relacionados con los temas anteriores, o sea, por lo que cuando finalicemos la explicación y sabiendo que no hay dudas, siempre haciendo énfasis en que los estudiantes no tengan dudas, o sea, preguntando si entendieron, si comprendieron. Procedemos a entregar el folleto. El mismo puede tener ejercicios que el maestro considere prudentes para el tema. En mi caso, yo utilizaré ejercicios sobre distancia entre puntos, perímetro de polígonos, graficar y ejercicios del tema que he planteado hoy. Basándome en todo esto, al final agregaría preguntas reflexivas para que ellos puedan tratar. Por ejemplo, este es el ejemplo de práctica que yo utilizaría. Aquí son los datos de los estudiantes. Luego está el ejercicio de hallar el perímetro de polígonos. Utilizar la distancia entre dos puntos. Hallar el perímetro de polígono en el plano. Y luego situaciones de la vida cotidiana. Y al final, preguntas para reflexionar como cómo utilizaríamos el perímetro en nuestra vida diaria y cosas así. Y colocar la valoración. Pero antes de yo utilizar este recurso didáctico, lo debemos evaluar. Recordar siempre que los recursos didácticos, antes de ser implementados, debemos evaluarlos para saber si son pertinentes o no. En este caso, recomiendo utilizar una lista de cotejo para hacer la evaluación del mismo. La lista que yo utilizaré será esta, diseñada por mí. Se llama rúbrica que evaluará el material didáctico a utilizar en este encuentro. Los aspectos que yo traté en esta lista o en esta rúbrica son las características del material didáctico, lo clasifiqué en sí, no, o sea, si los posee o no. Preguntas que yo consideré que debía tener un material didáctico, por ejemplo, es asequible para todo el alumnado, o sea, todo el alumnado puede tener este documento. En este caso sí, porque las maestras se los va a facilitar. Es de fácil comprensión, va de acorde al tema asignado, se muestra creativo y agradable a la vista del alumnado, ayuda al cumplimiento de los indicadores de logro y de las competencias específicas. Posee instrucciones claras y precisas. Sirve de motivación para los alumnos.
resalta los aspectos importantes del perímetro de polígonos en el plano, hace relación entre lo cotidiano y la teoría. En este caso, esos son los aspectos que consideré importantes a la hora de evaluar el recurso didáctico que voy a utilizar. Continuamos en la planificación. Dice la maestra en conjunto con los demás estudiantes socializarán los ejercicios. Por el tiempo establecido en esta planificación, se dará a notar que solo se podrá socializar tal vez 1 o 2 ejercicios. Entonces, cabe destacar que el instrumento de evaluación, recordando, se aplica antes de llevar el recurso didáctico al aula. Para seguir con este documento, para seguir con este encuentro, debemos de juntar a los estudiantes en pares. En este caso, en pares, en triadas, como ustedes quieran. Yo preferiblemente los voy a juntar en triadas para el desarrollo y la corrección de los ejercicios. En este caso, debemos evaluar, mientras ellos estén realizando los ejercicios, debemos evaluar las competencias y los indicadores de logro. Para eso voy a utilizar otro instrumento de evaluación en el cual puse las competencias y los indicadores de logro. Allí podemos notar que puse logrado, en proceso y por lograr o por trabajar. Mientras los estudiantes vayan trabajando, es importante para mantener la disciplina que vayamos utilizando alguna estrategia de gestión de aula. En mi caso particular, voy a utilizar el radar del maestro. O sea, la estrategia se llama el radar. Es una estrategia muy particular y que me gusta mucho cuando pongo a los estudiantes a trabajar, porque así se me facilita el evaluar la participación y además mantener la disciplina. Voy observando los grupos de estudiantes mientras ellos van trabajando, y si tienen alguna duda, mientras yo esté cruzando por su lado, caminando, pueden llamarme. Continuando, dice la maestra asignará los ejercicios de tarea, los que resten del folleto. Como sabemos que el tiempo no será suficiente para completar la práctica, lo que se hará es que la maestra asignará los ejercicios que quedan, que les restan a los estudiantes del folleto, como una práctica. En este caso dice portafolio. ¿Por qué como un portafolio? Porque son una serie de ejercicios que vienen planteadas de una unidad completa. Así yo puedo evaluar la secuencia de aprendizaje de los estudiantes y lo evaluaré mediante el portafolio de evidencias. Allí ellos tendrán los ejercicios asignados por la maestra en el día, que fueron un modo o una manera de repaso de toda la unidad tratada. Y para evaluar este portafolio, esta práctica, también tenemos otro instrumento de evaluación. El mismo es instrumento para evaluar la secuencia didáctica. Dice, los aprendizajes de este encuentro serán evaluados mediante la entrega de lo que podría decirse será un portafolio realizado de manera creativa y que contendrá el folleto con los ejercicios y un informe, el cual será sobre el uso del perímetro de polígonos en la vida cotidiana. Portafolio será evaluado con la siguiente rúbrica. Los aspectos que consideré en el portafolio fueron 5. La entrega de portafolio a tiempo y completo, que iba 1 y 2 puntos, dependiendo de si lo entregan a tiempo o no. Los ejercicios y el informe están correctos, es decir, los ejercicios están bien realizados y el informe también está realizado. La creatividad, la buena ortografía, coherencia y cohesión en lo establecido, la relación del perímetro de polígonos con la vida cotidiana. El valor del portafolio será 10 puntos. Estos 10 puntos serán como el valor en el que yo voy a evaluar esta unidad. Ahora, para finalizar la clase, vamos al cierre. El cierre dura 10 minutos. En este caso se hace en grupos, dice, porque le vamos a hacer modo una dinámica. Dice, la maestra debe comenzar a modo de retroalimentación. Es decir,
hablar en resumen de lo que fue la clase. Por ejemplo, el día de hoy hablamos del perímetro de los polígonos en el plano, un tema que puede ser empleado en la vida cotidiana. ¿Alguien puede decirme en qué se utiliza el perímetro? ¿Cómo utilizo el perímetro de polígonos en el plano? ¿Cómo lo hallo? Esas son preguntas que generan que los estudiantes hagan un breve resumen de lo que fue tratado en el día de hoy. Luego de esto, dice, la maestra explica una actividad de evaluación. La actividad de evaluación será una dinámica. La dinámica consistirá en la asignación de un ejercicio y el estudiante que conteste primero tendrá la oportunidad de preguntarle a los otros sobre el tema tratado del día. Así, la participación será más dinámica, valga la redundancia. Los estudiantes se motivarán más a participar porque va a ser un juego y los demás harán un resumen de lo que fue la clase. Es importante saber siempre cómo valoran los estudiantes. Por eso, esta última parte, los estudiantes evalúan la clase. Luego de cada encuentro es importante que los estudiantes den su punto de vista sobre lo que fue el encuentro. Y para finalizar, despedirse cordialmente y tener en cuenta también el tiempo. Cada vez que se esté realizando actividades, tener en cuenta el tiempo, porque si nos damos cuenta aquí puse 10 minutos, pero esto puede tardarse más de 10 minutos. Así que cada paso que vayan a tomar, el maestro debe tener pendiente siempre el tiempo. Aquí dice que en actividades de evaluación serán evaluados mediante la participación, lista de cotejos, eso ya se lo mostré, entre otros. Pero la participación vamos a evaluar mediante una lista de cotejo con los siguientes aspectos. Dice, ¿participa en la actividad de evaluación? Sí, no, hicieron el intento. Se muestra interesado en participar, su participación es significativa, motiva a sus compañeros, responde la actividad con aspectos del contenido y demuestra haber adquirido conocimientos necesarios. Es importante, al finalizar cada clase, tener una lista de cotejo como esta, para así llevar siempre pendiente o tener siempre pendiente quiénes participan, quiénes no participan, quiénes por lo menos hicieron el intento de participar. En fin, este fue mi ejemplo de cómo aplicar un plan de clases diario con métodos, estrategias e instrumentos de evaluación. Espero les haya gustado y gracias por su atención.